Que Dios provea de buenos pastores es una constante en la oración de los cristianos, más cuando en medio de tanto escándalo parece que muchos no lo son. Sin embargo, si bien Jesús fue exigente con quienes están llamados a pastorear, también hizo énfasis en que todos somos ovejas del mismo rebaño de Dios, con igualdad de dignidad, pero también de misión. Y dice que cuando un pastor hace mal su trabajo es porque olvidó este principio. Además, el pastoreo como misión trasciende las jerarquías. Todos tenemos en alguna medida que pastorear a alguien más. Les invito a reflexionar sobre Juan capítulo 10, versículos del 1 al 10. Hoy ofreceré pistas para reflexionar el pasaje de Juan capítulo 10, versículos del 1 al 10, que espero lo leas detenidamente. Jesús les habla a los fariseos, uno de los grupos religiosos que en ese entonces guiaba al pueblo de Dios, y les dice que están haciendo pero muy mal su trabajo. Aunque ellos están furiosos contra Jesús, Él quiere enseñarles cómo ser buenos pastores, usando varias imágenes simbólicas. ¿Por qué llegaron a ser tan malos pastores los fariseos? Bueno, responder a esta pregunta ayudará a entender por qué el día de hoy tampoco es que lo estemos haciendo muy bien. Según Jesús, lo son a causa de no haber entrado al redil por la puerta. Y Jesús dice que Él es la puerta por donde se debe acceder a las ovejas. Pon atención a los versículos 2, 7 y 9 del texto que estamos analizando. El que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas, dice Jesús, y si uno entra por mí, estará a salvo, enfatiza. Jesús se identifica con la puerta. Esto en el versículo 7 lo puedes encontrar. Entonces el problema de los fariseos y de todo aquel que falla en su misión de pastor es que no entró o no entraron por Jesús, que es la puerta del servicio, la humildad, el amor, sino por las puertas equivocadas del prestigio, deseo de poder, las ofrendas o los diezmos, por poner un ejemplo. No se fijaron en el modelo de buen pastor. De hecho, lo rechazaron. Entrar por la puerta, que es Jesús, significa entrar en relación con Él para conocerlo pero tan bien que nos haga capaces de reconocer hasta el timbre de su voz, sin confundirla con la de los falsos pastores o quién sabe, hasta con la voz de uno mismo. Pero a su vez, el texto dice que reconocer la voz es una característica propia de una buena oveja. Entonces, paradójicamente, solo una buena oveja podrá llegar a ser un buen pastor. Y nadie puede mantenerse como buen pastor si no conserva las cualidades de la oveja. Y de la puerta pasamos al portero. En el versículo 3 vas a encontrar esta imagen de el portero. Si te fijas bien en este texto, el portero permite que acceda a las ovejas única y exclusivamente el pastor que venga por la puerta, es decir, con la misma intencionalidad de Jesús. Porque quien entra por otro lado es un ladrón, dice el texto. Si no eres católico, puede ser que no te guste lo que voy a decir a continuación, pero la imagen de el portero es una clara referencia al apóstol Pedro, a quien Jesús le dio poder para atar y desatar, y también las llaves del reino. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículos del 18 al 19. No cualquiera puede pastorear el rebaño de Dios. Hay alguien encargado de entregar las ovejas, única y exclusivamente a quien entre por la puerta. El texto parece gritarnos. Alguno podría engañar a las ovejas, pero no al portero. Entonces, los pastores tienen que ser reconocidos tanto por las ovejas como por el portero. Solo así podrán llevarlas fuera del redil y, lo más importante, estos buenos pastores regresarán las ovejas por la misma puerta, pues no son dueños de las ovejas, sino servidores. Las entregarán completas y a salvo, porque se les pedirá cuentas de cada una. ¡Qué gran responsabilidad para quien pastorea! Y qué gran ventaja para quienes somos ovejas. Al menos a simple vista, así parece. Sin embargo, el ser oveja tiene su significado teológico profundo. Es sabido que las ovejas se caracterizan por la mansedumbre que tienen, pero aquí Jesús destaca otros detalles interesantes. Número 1. Las ovejas escuchan la voz del pastor. Shema Israel, que traducido es Escucha Israel. Era lo que gritaban los profetas antes de decir sus profecías.
es que el primer deber del pueblo elegido era escuchar a Dios. Para Jesús, por lo tanto, una buena oveja tiene un desarrollado sentido de la escucha. Pero ojo con esto, escuchar significa poner atención con la mente y con el corazón, comprender y aplicarlo en la vida. No puedes, por lo tanto, cansarte de leer la Escritura, de hacer oración y de participar en la comunidad de fe, que es en donde se escucha a Dios. Segunda característica, reconoce la voz del pastor. Es decir, la buena oveja sabe cuando el tono de voz o una palabra, frase o idea no corresponde a su pastor porque lo conoce bastante bien. Por lo tanto, huele cuando algo no cuadra en el discurso que escuchas. Ten sentido crítico, de alerta ante la posibilidad de que alguien quiera pasarte gato por liebre. Tercera característica, siguen los pasos del pastor y no a los extraños. Si algo no cuadra con el mensaje, como dijimos anteriormente, entonces no vale la pena seguir al mensajero. La buena oveja sabe que el mal puede disfrazarse de bien y los lobos de pastores. Recordemos que hoy muchos crímenes han sido revestidos con aspecto de derechos, como en el caso del aborto, por apenas citar un ejemplo. No te conformes, por lo tanto, con medias verdades. Si el 1% del mensaje de un, entre comillas, pastor no cuadra con lo que Jesús propondría, simplemente no lo sigas, es un extraño. Y finalmente, entra y sale del redil. No es una oveja que está estática. Significa que la oveja no se porta bien solamente en el redil, en las 4 paredes del templo, sino en el mundo del cual toma el pasto para vivir. Cuando está fuera, come solamente del pasto que el pastor le señala para su crecimiento y su maduración. Pero asimismo, se deja conducir de regreso al redil. Esto último significa que eres entonces consciente de que tu misión no termina al final de la jornada, que hay un encuentro mucho más intenso con Jesús en casa, con los tuyos en tu hogar, donde sin dejar de ser oveja tendrás que pastorear. Por eso estás de hecho cruzando la misma puerta resguardada por aquel portero del que ya habíamos hablado anteriormente. Y bueno, ya con las cuentas así de claras, no dejemos de cuestionar a los pastores, pero incluyámonos en el ejercicio. Seguro concluiremos que no hemos sido tan buenas ovejas como quisiéramos, pero que estamos empezando a trabajar en configurarnos como el tipo de oveja que Jesús exige. Porque hemos descubierto que es la única manera de ser mejores pastores para quienes amamos y nos necesitan. Es que de eso depende que a nivel jerárquico también tengamos buenos pastores. Al final todos salen del mismo redil. Son el fruto de una familia creyente como la tuya o la mía. Todo está en que señalemos en dirección a la puerta correcta. Allí empieza todo el proceso. Bendiciones a todos.